Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 10 de junio del 2025 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y tenemos para compartir con ustedes una cantidad de informaciones internacionales y locales interesantísimas. Bueno, dándole seguimiento a lo ocurrido en Colombia, el intento de asesinato o el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Ayer hablaba el presidente Petro de nuevo y hoy daban declaraciones como de que le habían reducido la escolta. Todo candidato tiene una escolta, ¿verdad?, asignada por una institución, parece que en Colombia. O sea, aparte de su protección privada, le asignan algo como oficial. Decía que de 7 la habían reducido a 3 previo al atentado. O sea, que normalmente él tenía sus 7 escoltas. En ese momento había tenido... Siempre son así, en esos complots se estructuran en función de información privilegiada de inteligencia para realizar esos actos. Lo que sí es que es muy prematuro sacar conclusiones a la distancia. Sí es difícil hacerlo estando ahí, in situ, conociendo insights, conociendo detalles, posibles motivos. Imagínese usted ponerse a estar elucubrando desde aquí por 3 pedazos de información que usted ve en la prensa, que la comenta. Uno básicamente lo único que puede hacer es presentar un marco global, hacer el recuento histórico de situaciones como esas que han pasado ya. Hubo un atentado contra el presidente Reagan, contra el Papa. Hubo un atentado contra un candidato, Colosio. En Venezuela hubo el de Carlos Galán, el fogotazo. O sea, en Colombia la violencia es el pan nuestro de cada día. Ayer les mencionaba, yo leí un libro y varios sobre los paracos, los paramilitares, los narcos paramilitares, las autodefensas de Colombia, los grupos guerrilleros, que si el M-19, que si la FARC, que si el otro, y que al final del día todos devinieron en grupos narcos. Y obviamente los cárteles, que el cártel del Valle, que Santander, que el de Cali, que los Rodríguez Orejuela, que lo que Buitrago, y ustedes saben ya también el más conocido, digamos, ¿verdad?, que es Escobar Gaviria. Y entonces Colombia es eso, Colombia ha vivido eso. Y el presidente Uribe, de alguna manera, pacificó esa nación. Eso eran atentados, eso mataban directores de periódicos, la bombardeaban periódicos, le ponían una bomba al frente y destruían todo, y asesinatos por aquí, asesinatos por allá. Y eso era algo como el pan nuestro de cada día. Y de hecho ese libro que les comentaba ayer, les decía rápidamente porque justamente tenía que ver con esto, se llama La Virgen de los Sicarios. De esos muchachitos, usted ve de que un niño de 15 años y sale Petro defendiéndolo, ¿no? Porque es un menor de edad. Bueno, no defendiéndolo, o sea, bueno, entonces no se puede interrogar, no se puede hacer esto, hay que detenerlo. A lo mejor le echan 2 años y sale porque es menor de edad, a los 18. No puede ser eso. Y eso es lo que usan los sicarios, muchachitos así, dañados de la calle, con vicios, con desviaciones de toda índole, no voy a precisar a esta hora de la mañana, y bajo coacción o embelezamiento, mareo, qué sé yo, lo meten en eso
y le prometen y tú salen tanto y te vamos a tener tanto y vamos a mantener a tu familia, qué sé yo, o lo coaccionan o lo amenazan. Y eso es lo que se veía. Por eso el libro se llamaba La Virgen de los Sicarios. Regularmente son ese tipo el perfil de muchachitos así de 15, 16 años, jovencitos. Entonces, nada, no se sabe nada. No era puntero el candidato, el joven político senador. Claro, pero evidentemente con un gran futuro. Como un gran futuro. Y lo desafortunado de todo es que yo les digo aquí, y lo menciono cuando el gobierno toma acciones, que yo digo, se están dando disparos en los pies. Desde el Estado, tú tratas de tomar acciones y políticas públicas, y esas acciones y políticas públicas que tú ejecutas, de alguna manera pisan callos, afectan, quiero decir, vamos a ponerlo, afectan intereses, pisan callos, afectan intereses. El óptimo, entonces normalmente tú vas a afectar intereses, pero en beneficio de la colectividad, del bien social, del bien común, de la mayoría. Entonces, en ese trayecto, en ese trajinar, en ese andar, haciendo ese camino al andar, como dice la poesía, la canción, tú lo que debes tratar es de que se pisen los menos callos posible. Pues tú no eres un elefante en una vidriera, que donde quiera que te mueva va a tumbar cristales y va a estar cristal roto en el suelo. Bueno. Entonces, básicamente eso es. Entonces, desde los gobiernos, cuando planteo eso, lo que digo siempre aquí es, gobernar no es fácil. ¿A quién se le ocurrió pensar que era fácil? Creo que Lenin decía, tomar el poder es simple, lo difícil es mantenerlo. Y esos dictadores y esos criminales que se entronizan y 30 años y 20 años y qué sé yo cuánto, esos dictadores, esos criminales que siempre a sangre y fuego que se mantienen en el poder, a la mala, matando, haciendo de todo. Después el problema de ellos es cómo bajarse del tigre y que el tigre no se los coma y no se lo engulla, que no, ¿verdad? Que cómo bajarse de ahí y salir indemnes. Por eso siempre los desenlaces son violentos. Y cuando digo todo esto, lo señalo porque desde el Estado tú no puedes estar propiciando la división, la violencia. Al contrario, desde el Estado tú sed magnánimo en la victoria. Tú ganaste, ya tú no le va a entrar patada a los que le ganas. No. Aprendan de otros estadistas de peso, que agarraban y los incorporaban a la administración y trataban de hacer gobiernos de coalición y ese tipo de cosas, siempre y cuando no estés violando tus principios fundamentales, lo esencial, lo estructural, lo cardinal. Pero entonces desde el gobierno, Petro lo que anda es con un lanzallamas. Cuando está sobrio, porque no le vamos a decir, no le vamos a hacer caso de lo que dice borracho. Se aparece a las reuniones borracho, se aparece en un meeting que hay que agarrarlo y balbuceando cosas. O sea, pues escúchame, ¿qué es esto? Un lío con el hijo, con unos narcos, unos que estaban presos, unos rebuses y unas cosas. O sea, desde el propio gobierno también se generan un estado de crispación y situaciones que no son nada halagüeñas o favorables para un buen desenvolvimiento sociopolítico, en el buen sentido de la palabra. Y por eso digo, y ponerse a lucubrar de qué pudo haber provocado eso, o chercheurs les femmes, como decimos siempre, ¿no? ¿Quién se beneficia del crimen? Investiguen a la mujer, como dice la famosa frase de los investigadores franceses. ¿Quién se beneficia del crimen? ¿Se beneficia a alguien del crimen? Pues eso más que la crispación y el estado general. Hoy dice el presidente Uribe
Y digo presidente porque los presidentes, a menos que esté el presidente de turno, los otros son expresidentes. Pero un presidente, cuando Lula estaba preso, el presidente Lula. Me decía alguien que alguien se incomoda, que yo digo aquí, pero que él dice el presidente Fernández, el presidente Hipólito. Pasa que a Hipólito no le dice Hipólito. El presidente Medina, Danilo, el presidente Leonel. Uno no le dice presidente Leonel, le dice, uno le dice Danilo, Leonel. Pues cuando dice el presidente Fernández, aunque uno sabe que es el expresidente. Decía Uribe, el presidente Uribe, que ahí las informaciones que le dan de que posiblemente se está orquestando un atentado contra él también, justamente el senador es de su partido. Bueno, pues entonces el resumen y la moraleja y la precisión es que desde los gobiernos tú no puedes estar incitando el odio, la violencia, a lo contrario debiera ser. Y no digo que eso tenga o haya tenido que ver con el tema, por eso digo, no quiero desde aquí ponerme a lucubrar para allá, sino básicamente un comentario general, porque si vamos a hacer lo que hacen todos los periódicos, todos los que hacen los programas, que agarrar el periódico y leer la noticia, pues eso tiene gracia. A esas cosas hay que sacarle algún beneficio, algún uso utilitario, algo positivo, que es la conclusión en la que estamos tratando de hacer. Bueno, bien, ¿qué tenemos? Los líos de Los Ángeles. Ayer decíamos, le están poniendo pichamela suave, se le están poniendo en bandeja de plata a una persona con ribetes autoritarios como es el presidente Donald Trump, que a todo le saca capital político, que es todo un espectáculo, como un Apprentice, su programa famoso que lo llevó al estrellato, y ahora él tiene una película que se está filmando en Los Ángeles, en donde el vandalismo, la delincuencia y la gente que siempre aparece quemando vehículos, tirando piedras, desbaratando lugares, le dan a él toda la razón para hacer lo que está haciendo. A eso lo vamos ahorita en unos instantes, en esta sección, a comentarlo un poco, pero para que ustedes vean. Ustedes pueden estar seguros que los que tiran las molotov, los que queman los vehículos, los que tiran las piedras, los que rompen, los que agreden a los militares, que para eso los mandó, para hacer esa provocación, posiblemente. Y hay un conflicto hasta constitucional en el tema, pero vamos a entrar en eso en un instante. Lo que digo es que la gente, vamos a llamarlo decente, normal, común y corriente, que hace su protesta pacífica, no es la que está haciendo eso. Entonces, lo que están haciendo esos actos vandálicos le dañan la protesta, que por cierto se han extendido. Ahí veía en las plazoletas, en Harvard, en Boston, en Nueva York, en Seattle, en Dallas, en muchísimas localidades, por el mal manejo autoritario y abusivo, en algunos casos, que están haciendo las autoridades de migración. El ICE, ese que va y recoge y se mete en los sitios, los ha sacado hasta de tribunales donde una persona va y aplica para el asilo o algo así, y va y lo sacan de ahí, pero espérate que el juez diga que sí o que no. No, se lo llevan. Entonces, todo eso ha generado problemas. No solamente en Los Ángeles se ha desatado porque Los Ángeles tiene una comunidad hispana, mexicana fundamentalmente, centroamericana, los chicanos, como se le llama, no sé si despectivamente o algo, pero bueno, a los mexicanos americanos que viven en esa zona, ustedes saben, todo eso por algo se llaman con nombres latinos, con nombres en español, Los Ángeles. Porque los americanos se quedaron con ellos en aquella época, medio México se le llevaron. Entonces, Los Ángeles está repleto de mexicanos, ciudadanos, y nacidos ahí, y todo lo que usted quiera. Y esos que están ahí, usted puede estar seguro que no son los inmigrantes que no están indocumentados los que están tirando piedras, porque si te agarran, entonces te van a llevar volado. O sea, son los que pueden salir a hacerlo y que son de ahí. Pero no está bien. Pero es igual que aquí, cuando se arma un lío allá abajo en la UAS, uno no puede ni pasar por allí por la Bolívar. Donde quiera eso.
Y más cuando entonces tú los provocas desde el Estado y le das la razón y uno no sabe si esa provocación es justamente el pretexto para hacer lo que se está haciendo. Uno no sabe. Pues tampoco puede asumirlo todo así, tan a la ligera. Pero bien, le dije que vamos a entrar en unos instantes en ese tema. Ayer, pues, planteábamos nuestra posición sobre la falacia, la puñalada, ¿cómo le llamaríamos más? Bueno, la agresión que nos hacía el portal Vatican News sobre el tema de los haitianos. Persecución de haitianos, cacería de haitianos, que se morían las mujeres, sacando a relucir unas declaraciones recreándolas de una monja supuesta y de un supuesto colaborador del Centro Montalvo, que siempre ha sido pro haitiano full, rayé, pero hasta se desligaba del tipo. Pero es muy fácil desligarse cuando sale el lío armado. Pero bueno, tampoco quiero cargarle el lado. Al final ellos dieron, no, el tipo parece que colabora algo, pero eso es a título personal, pero si hubiera sido a título de ellos mismos, tampoco era de dudarse, porque ellos lo han hecho mucho, ese tipo de cosas. Quizás se pasaron de frenada de los que decían que hay mujeres que se mueren en el camino, que los entierran en el camino. Oiga usted, aquí en República Dominicana pasa eso. Todas esas porquerías las decían, todos esos excrementos los vertieron en ese artículo del Vatican News. El portal de nuestra Santa Madre Iglesia, pero la iglesia somos todos. Y su jerarquía y su cosa aplica para los padres. ¿Verdad? Entonces, nosotros planteamos nuestra posición ayer con respecto a eso, muy clara. Hoy el Instituto Duartiano les responde también. El presidente de la institución dijo que el reportaje es parte de una campaña internacional para desacreditar a la República Dominicana. Y uno no lo puede dudar porque es que tantas coincidencias no pueden ser casualidad. Lo desafortunado es que el Vaticano, porque el Papa Francisco tenía sus posiciones generales, generalizaba cuando hablaba de la migración, y yo le respondía por acá con el respeto y el cariño que le tenía, que le tengo, y la admiración de ese papado, gran papado que hizo, le tenía que salir al frente y decir, no, pues pasa que el problema de nosotros no lo generalicen, no nos metan a nosotros en el saco, que no es lo mismo. En los sacos de la migración no nos incorporen, que no es lo mismo. Aquí no estamos jugando la nacionalidad, nuestra patria, y esto es un problema de otra índole. Bueno, justamente por eso. Entonces, pero verdaderamente que siempre ha habido una campaña internacional con aliados locales. Dice, bueno, lo que el Vaticano, de que un millón de migrantes, aquí hay más de 1 millón, aquí sabrá Dios cuánto hay, pero no son refugiados, como lo quisieron plantear en ese artículo. Dice el señor presidente del Instituto Duartiano que qué bueno que quitaron el que estaba ahí, pusieron gente que defienda a rajatabla las nacionalidades sin dobleces, sin venir con interpretaciones sofistas ni nada de eso. Dice, asegura que estas afirmaciones carecen de fundamento y buscan manipular la realidad de las relaciones bilaterales con Haití. Dice que son totalmente injustas, yo diría que son aviesas por demás. Y él se subraya, y eso ellos lo han planteado antes, y no es lo que decía el artículo, que otorgar documentos, y esto tiene que ver con la regularización, no está de más mencionarlo, otorgar documentos a migrantes irregulares, eso es lo que esa gente son, no refugiados, no, migrantes irregulares, o sea, haitianos que están aquí indocumentados irregularmente, que no tienen ni papel de su país, y quiere que nosotros carguemos. Dice él, otorgar documentos a migrantes irregulares violaría principios constitucionales claves.
como el de no intervención en asuntos internos de otro país. No le podemos dar nosotros documentos a unos ciudadanos que su constitución dice que son haitianos por default, por diseño, por su naturaleza de su constitución. Haitiano, hijo de haitiano es haitiano. Toda la única condición. Nazca en Conchinchina, en Marte, en la Luna, donde quiera. Entonces, dice, insta al Estado a lanzar una ofensiva diplomática internacional para contrarrestar lo que considera una narrativa falsa. Bueno, de hecho, ciertamente el gobierno y el presidente Abinader y los expresidentes hicieron una comunicación conjunta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y eso que dice aquí el Diplomacia y Diálogo, dice el presidente del Instituto Duartiano, pudiera lograrse si se estructurara, por ejemplo, utilizando las capacidades del presidente Fernández, sus relaciones internacionales con estos fines, del canciller, el ex canciller Miguel Vargas, el canciller Vargas, que hizo una buena gestión siendo canciller. ¿Quién más? Bueno, personalidades del mundo de las de diversos ámbitos que son reconocidas a nivel internacional no pudieran servir. Pero bueno que sale. Debió haber respondido la Cancillería Dominicana, pero ahí tenemos un canciller que uno a veces no sabe en qué pie está parado. Pero no solamente al Vatican News darle una respuesta contundente, sino como ese, yo no sé si esa es la parte oficial, está el Corriere de la Serna, yo no sé, pero no me importa. Yo pienso que debía haber una respuesta y una comunicación hasta que vaya ya el Papa, respondiendo esas acusaciones aviesas. Atenciones a haitianos en hospitales caen drásticamente tras el inicio de las medidas. Se registró un descenso de los inmigrantes de un 15% al pasar de 33 a solo 18. Los alumbramientos en los hospitales. Qué bueno, porque eso se está financiando con los impuestos que tú, que ustedes pagan. En la San Lorenzo de los Minas, en mayo se registraron 66 partos de haitianas para un 25%. En abril fueron 48%. Nosotros sabíamos lo que está pasando, nosotros lo sabemos, nosotros tomamos medidas, pero no se mantienen. No se mantienen. Entonces, ahí está. O hacemos lo que tenemos que hacer o perderemos el país, sencillamente. El Sistema Nacional de Salud notificó que el mes pasado hubo 32,000 internamientos, 1.700, un 5.9 correspondieron a haitianos. Y en marzo eso fue 12.6. O sea, nosotros tenemos que cargar con la salud de los haitianos y la comunidad internacional echándose fresco y presionando para que eso exactamente sea lo que suceda. No. Y el gobierno, que al menos internacionalmente siempre ha tenido una posición firme con eso, a lo interno a veces ha jugado a la politiquería y no ha cumplido. Dijo que íbamos a deportar 10,000 semanales, 40,000 al mes debieran ser. Nunca hemos cumplido con eso. Ya usted no lo ve en la prensa, esos detalles. Pero usted puede asegurar que los otros días veíamos cuánto eran por mes. En lugar de 40,000, 10,000, 12,000. O sea, nos venden también unas películas que no son lo que en la realidad. Y a cada rato estamos 20, 30, por allí 15, por aquí 15, por el otro lado tanto. Haitianos van y haitianos vienen. Y ahí vimos como en los Haití se depredando, como en Dajabón depredando. Entonces no solamente que entran, ¿no? Que vienen, como yo he dicho aquí, destruyeron lo suyo allá y ahora vienen por lo de nosotros aquí. Yo no estoy exagerando. El que lo quiera ver, que lo vea. Y cuando la iglesia habla, por eso digo, la iglesia somos todos. Por ejemplo, falta un cardenal como López Rodríguez, Masalle. Pues yo no me siento representado, identificado, por ejemplo, con este que está ahora ahí, ese obispo, por su sinuosidad en muchas cosas. Miren lo que dijo el obispo de San Juan.
Porque una vez salieron aquí 4 obispos de por ahí, 4 curas de por ahí, de Villa Agrícola, uno de la Fe y uno de por ahí, una vez que hubo que ponerlo en su puesto aquí, saliendo a hablar de esas mismas cosas, porque eso es que lo oyen de lo de arriba y viene de arriba para abajo. Miren lo que dice el obispo de San Juan, que ya no es el obispo Grullón, querido por mí, conocido también, sino el obispo Tomás Alejo Concepción. No tengo el honor de conocerlo, no sabía ni siquiera que había un nuevo obispo en San Juan. Dice el obispo de San Juan que las bandas haitianas son un peligro latente para República Dominicana. El obispo de la diócesis de San Juan dijo que si las bandas haitianas lograran ingresar al territorio dominicano, eso crearía un estado de convulsión y desestabilización social. Imagínense usted, nosotros que somos un país que depende del turismo, en mucho sentido. Dijo, específicamente se conmocionaría todo en el área turística, económica y social, asegurando que nadie va a venir a invertir aquí en un estado como ese. Tiene 100% la razón, totalmente la razón. Pero no, entonces, cuando ustedes me oyen a mí hablar, y a veces dicen, pero Franchi se pasa o es demasiado. No es demasiado. Lo que pasa es que yo analizo proyectos y veo las cosas en blanco y negro y en tridimensión. En sus 3 dimensiones. Miren lo que dice el padre aquí, que qué bueno que lo dice, porque hay otros que quieren dorar la píldora. Los haitianos han destruido su país. Y si los dejan pasar, también destruyen el nuestro. Por eso son una amenaza. El obispo de San Juan. Yo pienso que hay que darle el premio Nobel a la paz o el premio Nobel de la dominicanidad si existiera. Los haitianos han destruido su país y si los dejan pasar, también destruyen el nuestro. Por eso son una amenaza. Y lo que nadie se atreve a decir. Por eso yo aquí digo, entonces ellas vienen y paren como conejas en los hospitales nuestros y nosotros tenemos que cubrir los costos y ni siquiera las, como se dice aquí, como las arreglan. O sea, para que no puedan seguir pariendo. O porque paren en su país con comadrones y que vaya a la ONU y las pagas allá, porque si nosotros somos que los cubrimos, tenemos derecho a establecer entonces, a tomar decisiones al respecto. Pero bueno, qué bueno que él dijo eso, porque que nadie se atreve a decir esas cosas. Y ahora lo que continúa, yo en alguna ocasión he oído decir de eso, yo no manejo esos temas porque yo no he trabajado esa parte sociológica, sin embargo, tengo amigos que son ingenieros que conocen de la situación y se manejan en cierta medida con esto que les voy a contar, que dice el cura, el obispo ahora mismo, porque me han dicho que es así que operan. Dice, porque Haití viene de 2 tribus africanas y las tribus se gobiernan por un cacique. Por eso esos pueblos como Haití no funcionan con democracia, funcionan con un líder que baje línea, con una dictadura. Y eso que me dice, que dice el cura aquí, el obispo, me lo ha ratificado, una vez, digo, pues ¿cómo así? Me decía, sí, lo que pasa es que yo tengo unos haitianos que trabajan en la construcción, que tengo que buscar a fulano de tal, que es el que controla eso, porque los otros no le obedecen, sino es a ese. Y a los otros no le obedecen a fulano de tal, que es para otra cosa. Digo, ¿cómo? ¿No son todos no son todos los mismos? Porque Haití viene de 2 tribus africanas y las tribus se gobiernan por un cacique. Por eso se paran matando unos con otros. El obispo dice que aquellos que dicen, y aquí entramos al tema de la regularización, aquellos que dicen que el país no tiene capacidad de trabajadores en todas las áreas productivas, incluyendo la agricultura y la construcción, cometen una falacia y denigran a los dominicanos. Lo que yo digo diario aquí. Hoy, pero si en Afganistán, que lo pongo, miren, Afganistán eso es una cosa cavernícola por allá. Si en Afganistán, esos salvajes, han construido lo que tienen, ¿cómo es que nosotros no construimos lo de nosotros? Pero Colombia construye con los colombianos, Bolivia construye con los bolivianos, Argentina construye con los argentinos. ¿Por qué tenemos nosotros que construir con los haitianos? ¿O no? Hoy antes de los haitianos, ¿con quién construíamos nosotros aquí? Con los dominicanos.
Y dice, porque aquí hay gente que trabaja. El país ha vivido todo el tiempo y no es por los haitianos. Esta patria la levantamos nosotros. Un aplauso a ese obispo. Ha dicho lo que no se atreve a decir el obispo de la capital y es un orgullo ese obispo, que yo no, ni siquiera tenía, recuérdame el nombre. El obispo Tomás, es más, voy allá a San Juan a saludarlo, a Tomás Alejo Concepción. Este país lo levantamos nosotros. Esta patria la levantamos nosotros. Este país ha vivido todo el tiempo y no es por los haitianos. A los que quieren, a Hipólito, al periódico Diario Libre, que anda presionando por ahí, haciendo articulitos con todas las capicúas y todas las cosas. Entendemos. Entonces, eso es para los que hablan de la regulación. Concepción no ve, el obispo, no ve aceptable la regularización de dejar pasar 1 millón y 2 millones de inmigrantes regularizados, que es lo que se está buscando. Hoy no dan la mano de obra, el país va a seguir creciendo y vamos a necesitar más haitianos regularizados. Es por ahí, eso es lo que están buscando. Entonces, no. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer nosotros a lo interno. Esa es una posición que no la había oído yo en la iglesia después que Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez salió de la palestra por su salud y su enfermedad y su edad, que no pudo ir ni siquiera al cónclave del Papa León, a la selección del Papa. Pero pocas veces se ha oído después de López Rodríguez una voz clamar con tanta certeza y con tanto apoyo a la dominicanidad como esa de ese obispo de San Juan. Qué orgulloso me siento yo de esa posición. Por otro lado, el fin de semana, nosotros no comentamos de esto, pero el fin de semana se hicieron allanamientos con el asunto de Intran, de los semáforos, y se involucraba a otras personas que no tenían que ver con eso. Ahora está diciendo el PEPCA que solicita ampliar la prórroga para el caso 4 meses más, pero no sabemos en qué va a parar con eso. Se están haciendo muchas acusaciones, hay mucha gente que está como que no entendiendo lo que está pasando. Se ha tomado un affair que hay con el detective que apresaron, le han tirado 1000 denuncias, aparece hasta el gato acusándolo y ya cada vez que salen cosas nuevas y historietas de esas, uno lo que le pierde es credibilidad y dice, ¿será que quieren usar esto como chivos expiatorios para lo que estaba pendiente, lo de la ley esa mordaza y las cosas aquellas de que, bueno, ustedes les gustaban decirle ladrón a todo el mundo, ahora no quieren que le digan ladrón? Obviamente a nadie se le puede decir ladrón sin pruebas. Pero de ahí a lo otro hay mucho trecho. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado.